¿Cuándo se termina la pandemia por COVID-19? Yo soy Osvaldo Restrepo, médico laboral con formación en epidemiología y riesgos. Esta es una pregunta que seguramente todos nos hemos hecho. ¿Cuándo se va a terminar esta pandemia por el COVID-19? Vamos a tratar de aproximarnos a una respuesta que resulta muy compleja. Todos hemos vivido el postergamiento, pensamos que en 3, 4 semanas, 6 semanas la cosa va a ser distinta y lo que hemos ido notando es que la situación no cambia y posiblemente empeora. La historia de las pandemias recientes en la humanidad en los últimos 400 años nos van demostrando dos cosas fundamentales. La pandemia se termina por una de dos razones. La primera, porque pudimos vencer la enfermedad. Esa es una forma de acabar la pandemia. Pero hay otra forma, y no precisamente enfrentando el virus o enfrentando la enfermedad. La otra forma enfrenta el miedo social a la pandemia, a la infección, a la muerte. Seguramente cualquiera de las dos formas sería muy bienvenida entre nosotros. ¿Qué implica vencer la enfermedad? Vamos a la primera forma. Primero, encontrar un tratamiento específico para el COVID-19. Hoy no tenemos un tratamiento específico. Si lográramos encontrar unos medicamentos, si lográramos encontrar alguna forma de darle tratamiento eficaz y seguro, pues podríamos estar en el terreno, en el camino de sorprender la enfermedad y seguramente ir paulatinamente acabando con ella. Hay algunos ejemplos de eso. Muchas enfermedades aparecieron, por ejemplo, los antibióticos y erradicaron una serie de infecciones en el mundo, aunque no podemos cantar victoria totalmente. Pero, por ejemplo, las personas que hace 40, 60 años sufrían de amigdalitis, 80, 90% en un mismo momento en una población, con un tratamiento, esas personas hoy en día pueden disfrutar de la vida casi que completamente normal y ese tratamiento los pone a salvo rápidamente. Incluso hoy la cirugía, por ejemplo, de las amígdalas se hace en mínima cantidad de personas, pero en el pasado se hacía en mucho más porque no habíamos encontrado una droga para esa enfermedad. Segundo, podríamos vencer la enfermedad si aparece una vacuna. Las condiciones para la vacuna tendrían que ser similares. Una vacuna altamente eficaz, es decir, que anule ese virus, pero también una vacuna segura, para que la población acceda a ella de una manera tranquila y que no vaya a ser más las personas que no se colocan o no ingieren la vacuna, dependiendo de la forma, y por esa vía sigamos con convivencia con el SARS-CoV-2, con el COVID-19 en este caso. Algunas enfermedades que todos hemos reconocido pertenecen a ese grupo. La poliomielitis prácticamente está desterrada en el mundo entero, gracias a una vacuna. La viruela, una enfermedad que provocó muchos muertos y también desfiguraciones, hoy está erradicada en el mundo entero por una vacuna. Tercera forma, un descenso dramático de personas infectadas y un descenso dramático de mortalidad. Por ejemplo, por aquello que se llama la inmunidad de rebaño. Esa inmunidad de rebaño hoy no tiene mucha cabida porque el costo sería muy grande. Si con 14 millones de infectados ya tenemos 600.000 muertos, imagínense lo que pasaría si tuviéramos 3.000 millones de personas infectadas. ¿A costa de cuántos muertos sería conseguir esa inmunidad? Eso sería un costo demasiado alto. Y el descenso de la mortalidad y de la infectabilidad de las personas también es una cosa que va de la mano. Por lo tanto, va a ser muy difícil que por la vía de vencer la enfermedad en el corto plazo podamos cantar victoria y decir que logramos terminar con esta pandemia. La otra forma es vencer el miedo social a la infección e incluso a la muerte. Y parece que esa vía es un poco más cercana. Incluso muchos países la han ido experimentando, han ido desconfinando, han ido quitando cuarentena y se han ido o nos hemos ido sometiendo al contacto social que en esta enfermedad
todos sabemos que es la mayor forma de transmisión de la enfermedad. Pero parece más fácil quitar el miedo social que encontrar hoy un tratamiento o una vacuna. Por lo tanto, ese miedo se va desterrando y se va disminuyendo porque aparece la prioridad, por ejemplo, por la economía. Aparece también muchas personas que dicen esto es mentira y esto no existe, y los vemos caminando por todas partes sin ningún tipo de protección y sin ningún tipo de cuidado. Pareciera ser que disminuir el miedo social, el miedo a la infección, el miedo a la muerte, pareciera ser que es más rápido para terminar la pandemia. Y ya muchos países han empezado a caminar en ese sentido. Por lo tanto, tenemos que decir claramente, las dos formas de vencer una pandemia nos esperan. Sería ideal que las dos formas caminaran paralelas y se dieran en más corto plazo. Tenemos que decir que la forma de terminar la pandemia hoy no tiene una fecha, no tiene un día y tampoco tiene un año. Muy probablemente nos vamos a tener que acostumbrar a vivir con esta enfermedad. Tal como nos acostumbramos a vivir, por ejemplo, con otra gripa que se llama influenza, que cada año nos visita y que aquellos que no la quieren conseguir se tienen que vacunar cada año. Esa es una realidad. La mejor forma de acabar con la pandemia, a nuestro juicio, es el cuidado individual y el concepto de cuidado social, donde yo me cuido y procuro cuidar al otro. Y ese otro también se va a responsabilizar de mí en algún momento. Y si todos nos cuidamos, es muy probable que también vamos logrando territorios sin pandemia. Pero eso requiere una alta dosis de conciencia y una altísima dosis de responsabilidad individual y social que mucho brilla por su ausencia. Hasta un próximo video.